Ya. Alejandro, eres coanfitrión ahora. ¿Puedes rayar la pantalla? No, aún no me sale la opción. A ver si alguno de los otros sabe cómo se hace, que nos muestre ahí cómo se hace. Mientras yo me abro por acá. Ya. Alejandro Arias, entonces los músculos que tú mencionaste fueron los intercostales. ¿Alguna otra explicación de los intercostales? ¿Como algún apellido? Porque hay dos intercostales, me parece. ¿Cuáles, Em, cuáles tenemos, Alejandro? no recuerdo bien el apellido que poseen. ¿Ya? Alejandro Araya, perfecto. Ya pues Alejandro Araya. Profe, Entonces, dígame, ¿no serían los internos? los internos son uno y por lo tanto los otros cuáles serán Serían los externos. los externos, perfecto. Alonso Cáceres, ¿está por ahí Alonso Cáceres? Sí, profe. Alonso Cáceres, ¿algún otro músculo que esté metido en la respiración? Porque vamos a hablar del sistema respiratorio hoy día, ¿cierto? Así como que queremos partir viendo cómo estamos. Entonces, ¿algún otro músculo, Alejandro Alonso Cáceres, Alonso? ¿Qué otro músculo participa en la respiración? Independiente que esté o no esté en el dibujo. Alonso, ¿nos escucha todavía? Sí, profe. ¿Qué me dice Alonso? ¿Cuál nombró el compañero? Los intercostales, dijo él. Los intercostales, dijo intercostales externos e internos. Ya. Los accesorios podría ser el escaleno. Muy bien, ¿cierto? Que serían los escalenos, sería uno de los accesorios, ¿cierto? Porque son la musculatura accesoria sería una musculatura que no siempre participa, Sí, profe. pero que podría participar, ¿cierto? Los escalenos los nombró Alonso, perfecto. Antonia Aguilera. Sí, profe. Antonia Aguilera, nómbrenos algún otro músculo que participe de la Ah, respiración. pectorales. Pectorales, los pectorales, Es que, los pe- claro, al subir los brazos, como la tracción, ¿o no? no sé, pues me pregunta o me cuenta. O, lo Antonia, Ah, o matricúlate a Antonia Aguilera, ¿es un músculo principal o es un músculo accesorio? ay, accesorio. Accesorio también, ¿cierto? Sí. Los pectorales también son accesorios, perfecto. Camila Moscoso, ¿está por ahí Camila Moscoso? Camila ¿Sí? Moscoso. Camila, ¿cómo Sí. te va? Hola. Bien, yo sé. Hola Camila. Bien, Camila. Mm. Entonces, nómbranos algún otro músculo que sea de la respiración. De la respiración. ¿Los cerratos anteriores? El cerrato anterior, ya perfecto, ¿es el principal o es accesorio? Diría que accesorio. Accesorio, perfecto, ¿cierto? Camila Moscoso, perfecto. Profe, Dígame, el Vicente, no principal no sería el diafragma, sería, ¿cierto, Vicente Tapia? pero Sería no el más aparece en la importante. foto. No aparece en la foto, ¿cierto? No aparece en la foto, pero yo seguía nombrado en cualquiera, aunque no se veía en la foto, pero totalmente, Vicente, yo estoy de acuerdo contigo que el principal músculo que nos va a llamar la atención, ¿cierto? Aparece, El diafragma. ¿Aparece? aparecen las flechitas rojas, sí. De Esa, hecho, ahí sale como una línea. yo creo que esa es la función, y de repente la línea azul, ¿cierto? Que la ven ustedes que la estoy nombrando, que la estoy marcando, la línea azul debe ser a donde termina el diafragma, ¿cierto? Pero así como dibujado, como que no está. ¿Sí? Sí, en Perfecto, principal. Ujú. perfecto. Camila Reyes. Camila Reyes, ¿está por ahí con nosotros, Camila Reyes? Sí, profe, aquí estoy. Camila, entonces nos nombraron algunos músculos, ¿cierto? Los intercostales externos, los internos, el serrato anterior, ¿cierto? Pectorales también aparecieron por allá, siendo que los principales que tenemos van a ser los intercostales y el diafragma, ¿cierto? Sí. ¿Algún otro músculo accesorio? ¿Alguno que sea más como de la Eh, cintura escapular?
¿El esternocleidomastoideo o no? Súper, Camila, ¿cierto? El esternocleidomastoideo también es un músculo accesorio. Y yo, Camila, te pregunto, por ejemplo, Camila, si yo tengo un paciente que está con una dificultad respiratoria, le está costando respirar, entonces me imagino que su musculatura va a estar trabajando más de lo normal y por lo tanto pudiese estar participando en la musculatura accesoria que no siempre participa, sino que va a participar solamente en situaciones de estrés. ¿Se puede ver el esternocleidomastoideo que se contrae, por ejemplo? Se ve como que se hunde el pecho, ¿o no? Pero el esternocleidomastoideo no está en el pecho, ¿cierto? Está No. como en la cintura escapular. Entonces la pregunta, ¿se puede ver el esternocleidomastoideo si es que se contrae? Si hago el movimiento, yo siento que no. Ya, perfecto. Pero sí, sí se puede ver. Cuando la cosa está ahí muy compleja para el paciente está respirando con el cuello, ¿no? ¿Has escuchado eso? Como que está respirando con el cuello, como que se le eleva el cuello cuando se mueve. Eso principalmente es como por el esternocleidomastoideo, que es uno de los que se ve. Entonces, pero por lo menos ya, Camila, quedamos de acuerdo en que la musculatura accesoria va a participar cuando estemos en alguna condición de situación de estrés. Porque en el fondo eso va a hacer que el músculo, que es normalmente el que hace el trabajo, bueno, no se la puede por alguna condición y por lo tanto se usa la musculatura accesoria. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a entregar a un paciente en el futuro, ustedes pueden decir, mira, el paciente está utilizando la musculatura accesoria, que a veces en las fichas clínicas aparece como UMA, UMA, uso de musculatura accesoria. Y aparecen una cruz o dos cruces o tres cruces, dependiendo de cómo esté utilizando la musculatura. Si es un grupo muscular, como el esternocleidomastoideo, será una cruz. Dos músculos, ¿cierto? El esternocleidomastoideo y algún otro, como los pectorales, por ejemplo, dos cruces. O de repente cuando ¿cómo fue la palabra que usaste tú, Camila, parece que estaba hablando, ¿cierto? Que se contrae el pecho, ¿cierto? Carolina Díaz, ¿está por ahí Carolina Díaz? Sí, profe. Carolina Díaz. Entonces, cuando se contrae el pecho, ¿qué será? ¿Es como un signo de dificultad respiratoria? ¿Has visto alguna vez en la televisión o en alguna parte que se contraiga el pecho o que se marquen las costillas? Yo creo que es más correcto decir, ¿cierto? Que se noten las costillas. Sí, profe, sí he visto. Ha visto, ¿cierto? Y también ahí me dice, la misma Carolina dice que parece que el recto del abdomen también sería un músculo accesorio de la respiración. Entonces, de repente, cuando se marcan las costillas es cuando un paciente... ¿Cuándo se marcan las costillas, Carolina? Que aparece ahí siempre en las noticias. Dice que el paciente está... ¿Cómo está el paciente cuando se le marca el pecho? Porque por lo general, o sea, la costilla. Porque por lo general es como de un paciente pediátrico. No sé si es correcto, pero cuando está como bajo peso se lo marca más las costillas al respirar. Claro, una condición sería que está como desnutrido y que en el fondo se le marcan normalmente, ¿cierto? Pero a la mayoría de los pacientes, pediátricos, cuando se les marcan las costillas, se dice que tienen el signo de retracción costal. Ese es el punto, ¿cierto? Anoten por ahí, yo también voy a anotar por acá, porque puede que en alguna prueba la pregunte, aparece el signo de retracción costal. ¿Qué en el fondo es el signo de retracción costal? Significa que el paciente está obstruido. ¿Lo han escuchado alguna vez? Carolina Serrano, por ejemplo. Carolina Serrano, ¿está por ahí Carolina Serrano? Sí, profe. Carolina Serrano, ¿había escuchado esto? De que el paciente está obstruido y por lo tanto tiene retracción costal. No, así no lo había escuchado. No lo había escuchado, perfecto. Entonces, ya aprendimos alguna otra cosa, ¿cierto? Un paciente puede tener un síndrome obstructivo y que se va a manifestar que es una dificultad y que se pudiese ver en el fondo a través de que se produce la retracción costal, que ese es otro signo que lo vamos a ver más bien en tercero, ¿cierto? Pero que significa que la musculatura se está ocupando mucho. Catalina Jaque. Catalina Jaque, lo prometo que vamos a ir terminando un poco con las preguntas para que logremos avanzar y vamos como un rato de preguntas y un rato de clase hablando yo. Pero Catalina Jaque, ¿está por ahí Catalina Jaque? Sí, profe.
Caterina Jaque, un ser humano normal, ¿cómo respira? ¿A presión positiva o a presión negativa? A presión positiva, profe. ¿A presión positiva respira uno? Ya. O sea, no, a Catalina, presión negativa como que se inspira, si no me equivoco. por ahí vamos, ¿cierto? Sí. Por ahí vamos, como a presión negativa. Perfecto. Entonces, Catalina Vallejos. Catalina Vallejos. ¿Está con nosotros Catalina Vallejos? Sí, profe, no lo escucho bien, eso sí, está medio malo mi internet. Perfecto. Catalina Vallejos. Catalina nos dice que respiramos nosotros a presión negativa, lo cual es correcto. ¿Podrías explicarnos un poco más eso? ¿Cómo es la presión negativa? ¿Quién hace la presión negativa? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se explica que nosotros respiremos a presión negativa? Tengo entendido que también ¿Qué dice? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora no se escucha, Catalina. ¿Profe, me escucha? Ahora sí. Ahí sí. ¿Sí? Ah, con respecto al... Ay, se me olvidó el nombre, como el líquido que está en los alvéolos. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Que ayuda a la presión. También tengo entendido que en normalidad es bajo respiración negativa y, por ejemplo, personas con problemas tienen una respiración positiva. Ya. Claro. La respiración es a presión negativa, siempre, ¿cierto? Y es a presión positiva cuando yo le meto un dispositivo que le meta aire hacia adentro. Por ejemplo, un ventilador mecánico. Claro, pues, o sea, tengo entendido que a las personas con problemas no se le puede poner como oxígeno. ¿Cómo? Pues me perdí, ¿eh? ¿Por qué no? Porque, o sea, no estoy segura, pero tengo entendido que las personas con respiración, que hacen una respiración positiva, por ejemplo, Claro, sí, mira, al ventilarlos, pierden no como el puede pasar. estímulo. Bueno, mira, algo va, ¿cierto? Ahí lo vamos, ahí cuando hablemos de época más rato, recuérdame por favor, Caterina Vallejos, cuando hablemos de época hablemos de esa parte, pero claro, pero vamos con conceptos claros. Una persona siempre respira a presión negativa, ¿ya? Es imposible que se pase a respirar con presión positiva. No se puede hacer, porque la fisiología es a presión negativa. Se dice, vamos a volver un poco acá, se dice que, o sea, bueno, no se dice, es, cuando un paciente está con algún tipo de soporte ventilatorio, yo a los pacientes los puedo soportar con oxígeno en un primer momento y después los puedo soportar con soporte ventilatorio. Y el soporte ventilatorio es un ventilador a presión positiva. Entonces yo artificialmente, a través de un ventilador mecánico, yo le puedo que un paciente ventile a presión positiva, pero lo normal es que ventile a presión negativa. Y Catalina, lo que dices tú delante es que el sistema respiratorio se regula a través de las presiones de oxígeno y las presiones de CO2. Así se regula el sistema respiratorio. Entonces, cuando yo a un paciente le doy mucho oxígeno, puede ser que su sistema respiratorio piense que va todo bien y que no tiene que respirar tanto. Igual va a respirar, no va a respirar, no es que vaya a dejar de respirar, pero no va a respirar tanto como lo necesita y ahí pudiésemos tener un problema. Pero, en resumen, uno respira a presión negativa siempre y hay dispositivos que te hacen respirar a presión positiva, pero que es una terapia. Y si uno normalmente respira a presión negativa, si te hacen respirar a presión positiva, ese ventilador hay que sacarlo apenas se pueda. Porque si es a presión positiva
Y fisiológicamente esa presión negativa, el ventilador algo de daño está haciendo. Entonces el soporte ventilatorio no es algo que uno como que le dé lo mismo tenerlo o no tenerlo. Si yo tengo, ojalá que te lo saquen pronto. Es como los antibióticos. El antibiótico, que se cumpla tu tiempo de antibiótico, pero no sigas tomando antibiótico para siempre. Lo mismo con el oxígeno. Se necesita que el oxígeno esté presente, pero mucho oxígeno o cualquier oxígeno extra que te estén dando también te puede hacer daño a la larga. Por ejemplo, Celeste de Sosa, o me salté a Caterina Martínez primero. Caterina Martínez. ¿Está por ahí Caterina Martínez? Caterina. Entonces vamos con Celeste Sosa. Celeste de Sosa. Sí, profesor, aquí estoy. Celeste de Sosa. Entonces, estábamos en que uno respira a presión negativa y que el sistema falsamente yo te puedo meter a presión positiva con un ventilador mecánico. La oxigenoterapia hay que usarla, pero hay que sacarla pronto. Y Celeste, ¿tú has escuchado hablar de esto del que el vino es bueno tomarse una copa de vino al día? No estoy diciendo que lo hagan ustedes, pero ¿has escuchado eso, Celeste? No, la verdad que no. ¿No lo has escuchado nunca? O que las frutas rojas, por ejemplo, también es bueno tomárselo alguna vez porque tienen propiedades antioxidantes. ¿Qué será, Celeste, que tenga una propiedad que sea antioxidante? ¿Qué será eso, antioxidante? ¿Se relacionará en algo con el oxígeno, Celeste? La verdad que no sé. No. Celeste. Perfecto. Celia. ¿Está por ahí Celia que me preguntó antes por el piso pélvico? Sí, profesor, dígame. Celia, ¿qué opinas de eso? Que hay algunas cosas que son antioxidantes, como el vino, como los frutos rojos, Sí, lo he escuchado mucho. algunas pastillas también son antioxidantes y son para prevenir la vejez, entre otras cosas. Sí, tengo entendido que el complejo Q10 también lo utilizan, no sé si para eso. Ya, perfecto, yo me perdí con el complejo Q10, ¿cierto? Pero a lo mejor inventemos que tiene propiedades antioxidantes. ¿Cómo se Los frutos relaciona? rojos principalmente, sí. ¿Cierto? Fruto rojo. ¿Cómo se relaciona el oxígeno con estos otros cosas que son antioxidantes? O sea que el oxígeno es malo, algo así, ¿o no? El oxígeno, tengo entendido que acelera los procesos de las células, tiende a hacerlo más rápido y por ende a envejecer más rápido las células. Tengo entendido eso. ¿A qué te refieres que lo haga más rápido? ¿La muerte celular o qué cosa? Ahí me enredé porque no sé bien el proceso que hacen, pero tengo entendido de que mucho oxígeno también puede ser dañino para una persona que está normal, que no está con deficiencia, puede ser dañino. Ya, Por el tema, perfecto. por el tema oxidativo. Por el tema No sé. oxidativo, perfecto. Sí, por ahí vamos, bastante cerca. Alguien levantó la mano. No veo el nombre de quien levantó la mano. ¿Quién habrá sido? ¿Se escucha? Sí, ¿se escucha? ¿Algo se escucha? Es que por lo que entiendo, ¿Cuál los es tu nombre? antioxidantes evitan que una sustancia... Diego Faúndez. Diego Faúndez, ¿listo? Por lo que entiendo, existen sustancias que, valga la redundancia, ayudan a oxidar las células introduciendo oxígeno. Y lo que hacen los antioxidantes es evitar eso. Entonces evita que, por ejemplo, haya muertes celulares, cosas así, más temprano de lo normal, por así decirlo. ¿Cierto? Por ahí va la cosa, pero no te entendí en esa parte, como que producen oxígeno, esa parte no la entendí. O sea, los antioxidantes evitan que, no recuerdo bien el químico,
introducía oxígeno en las células. Y eso hacía que se oxidaran más rápido. Introducía oxígeno en las células. Por ahí puede ser, porque en el fondo, ¿para qué sirve el oxígeno, Christopher Rosas? Hola, profe. El Hola. oxígeno es uno de los gases vitales en sí. La capacidad de la célula o sea, la célula consume este oxígeno para subsistir en sí y después obviamente cambiamos por CO2. Entonces, y obviamente participa en lo que es la respiración celular, que nos ayuda Exacto. a producir la energía necesaria para el organismo. Perfecto, ¿cierto? El oxígeno se mete ahí en el ciclo de Krebs, adentro de la mitocondria, y utilizando en el fondo alguna base como la glucosa, por ejemplo, el oxígeno rompe estos enlaces y se genera la energía que sería a través que se almacena a través del ATP, ¿cierto? Entonces, el oxígeno es una de las gases vitales, ¿cierto? Porque participa en la obtención de energía en la respiración aeróbica, porque si tenemos oxígeno porque estamos en respiración aeróbica, participando en el ciclo de Krebs y produciendo, ¿cuánto? 32, 36, depende, no lo recuerdo muy bien, pero son 32 en alguna parte y 36 al final, produciéndose estos ATP, que en el fondo van a ser la cosa que se va a utilizar el cuerpo para tomar la energía, ¿cierto? Entonces, este oxígeno rompe esta molécula de glucosa y se generan ahí en algunos momentos esta ruptura de los enlaces, produciéndose algunos radicales libres, que son algunos productos derivados del oxígeno, que son los que nos van a llevar a la destrucción celular. Entonces el oxígeno debe ser utilizado como una droga, como un medicamento, y por lo tanto yo si a un paciente le pongo oxígeno para que sature 100%, no es lo correcto, ¿cierto? Porque le voy a estar generando muchos radicales libres, y claro, lo voy a hacer viejito, a lo mejor un poquito más rápido, pero no va a ser eso tan importante, porque sí le voy a estar destruyendo células que pudiesen estar participando en algún momento antes. Entonces no es lo correcto. Pero el oxígeno genera esta ruptura, que generan después la aparición de la energía, y por lo tanto hay que utilizarlo ahí con cierta mesura, no es llegar y ponerlo. Perfecto, listo. Diana Acevedo. Diana Acevedo. ¿Está por ahí Diana Acevedo? Dígame, profe. Diana, entonces volvamos a lo que nos centra hoy día. Tenemos la musculatura, que la cosa es a presión negativa, ¿cierto? Están mirando ahí la foto. ¿Cómo lo hace la musculatura para hacer, cómo se hace la presión negativa? ¿Nos podrías ahí explicar? Lo que yo tengo entendido, profe, es que cuando uno respira se abre como la epiglotis y Ya. eso hace que como que se iguale la respiración a la presión atmosférica, como algo así. Entonces, por eso se produce la presión Pero negativa. mira, ¿están mirando la imagen? ¿Sí? ¿Cierto? La epiglotis estaría por aquí arriba. ¿Sí? Estaría por ahí. La epiglotis es Sí, como profe. la división entre el camino hacia la parte digestiva y hacia la parte respiratoria. Eso sería como la diferencia. La epiglotis. Pero no tiene que ver con la presión negativa tanto. Algo se relaciona. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora, Diana, que se ve ahí en el dibujo? ¿Qué es lo que está pasando con las costillas? Hay como un descenso de la caja torácica, por así decirlo. ¿Cierto? Pero yo creo que esa es la expiración, y la Ah, inspiración va ya. hacia arriba y la expiración hacia abajo. Ahí está expiración y ahí va inspiración hacia arriba y la expiración hacia abajo. ¿Qué es esto, Diana, del asa de Valde? ¿Te suena el asa de Valde? Sí, profe. ¿Qué es? Es cuando hay como un ascenso y descenso de las costillas. Ya, podría ser, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que el asa de Valde? ¿De qué balde están hablando? ¿Es como un balde de playa? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el asa? Por lo que yo tengo entendido es como, lo que usted dijo, como una especie de balde, donde las costillas están como sujetas al esternón Ajá. y también a la parte posterior a las vértebras, entonces al respirar
estas como que ascienden o descienden. Claro, más que ascienden o descienden, como que tienen, mira, a ver, ¿se ve mi cámara? Aquí estoy en la cámara. Como que hace este movimiento, ¿cierto? Sí, profe. Como que se lanza de balde. Entonces cuando tomo aire, se va hacia arriba, y cuando tomo aire, se va hacia abajo, ¿cierto? Entonces, vean aquí, compartir pantalla de nuevo, y estoy acá, y ahí estoy compartiendo pantalla. Entonces lo que pasa con los intercostales externos, acuérdense la mnemotecnia, la E con la I y la I con la E. Con los intercostales externos son los que participan de la inspiración. Entonces los intercostales externos son los que van a elevar la costilla y van a aumentar el diámetro lateral de la caja torácica. ¿Ya? Fíjense en la flecha como la estoy moviendo, ¿cierto? Aquí tengo un diámetro que cuando se toma el aire, se agranda ese diámetro, ¿cierto? Entonces la inspiración se agranda el diámetro lateral de la caja torácica. Y eso lo hacen los intercostales externos. Esteban Núñez. ¿Está por ahí Esteban Núñez? Sí, profe. Esteban, ¿y qué es lo que hace el diafragma entonces? El diafragma como que tira de la parte más basal, ¿o no? Ya. ¿Y qué es lo que hace con las capacidades de la caja torácica? El diafragma al tirar, porque en el fondo es como que el diafragma como que se tira a sí mismo, ¿cierto? Como es como un músculo que tiene un tendón en el medio, y cuando se contrae, como que se tira a sí mismo hacia abajo. No es como que agarre algo y lo tire, pero él mismo se tira hacia abajo, y ahí agarra la pleura y algunas otras cosas. Pero ¿qué es lo que hace, Esteban, el diafragma cuando se contrae y se tira hacia abajo? ¿Qué es lo que pasa con las capacidades de la caja torácica? Aumenta el volumen. Aumenta el volumen, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo tengo un sistema cerrado, por ejemplo, como este sistema, como el sistema torácico que está cerrado por la epiglotis que mencionaban ahí delante? ¿Qué pasa en este sistema si yo le agrando las capacidades? Porque el diafragma se va a desplazar hacia abajo y los intercostales externos van a hacer que las costillas se eleven, y por lo tanto eso va a hacer que mi capacidad del tórax aumente. ¿Qué es lo que se genera ahí si yo aumento las dimensiones de la caja torácica? Disminuye la presión, ¿o no? Se disminuye la presión y se genera la presión negativa de la que estábamos hablando delante. Por eso, el cuerpo humano, nosotros normalmente respiramos a presión negativa, porque la musculatura se contrae gastando energía, el diafragma gasta energía, los intercostales externos gastan energía, y hacen que el sistema se aumente sus capacidades, y eso hace que el aire entre. Y cuando uno respira, la glotis está abierta, y cuando uno traga algo como la saliva, por ejemplo, la glotis se cierra, cosa que la saliva o la comida pase hacia el digestivo y no se vaya hacia los pulmones. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este otro dibujito, a ver cómo funciona. Y ahí va, y ahí se ve un poquito más claro, ¿cierto? Aquí están los pulmones, claramente se nota cuáles son los pulmones. El diafragma que se desplaza hacia abajo. Los intercostales no están dibujados, pero se nota como que se desplaza hacia arriba. Y eso hace que la pleura sea grande también, y eso genere una presión negativa que va a hacer que el aire entre a los pulmones. Súper bien. Entonces, ¿dónde me perdí? Acá. Fernanda Guerrero. Fernanda Guerrero, ¿estás por ahí? Sí, profe. Fernanda Guerrero. Entonces, Fernanda Guerrero, ya dijimos, ¿cierto? Que por lo tanto primero podemos asumir que el motor de la respiración es la musculatura, ¿cierto? Donde está el diafragma y los intercostales externos e internos. También por ahí preguntaban cómo se controla la regulación, cómo se controla la respiración. Fernando, ¿tú sabes dónde están los centros respiratorios? No recuerdo. Fernanda. ¿Dónde están los centros respiratorios, Fernanda?
A ver, ¿qué más te puedo preguntar para no pasar tan rápido? Fernanda, entonces. Los centros respiratorios, pero uno, por ejemplo, ¿uno puede regular la respiración? Es que eso está regulado a nivel del sistema nervioso autónomo. Está regulado a través del sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Tiene algunas características autónomas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me enojo, así, no, me piqué, no voy a respirar, voy a dejar de respirar, uno no puede hacerlo, ¿cierto? Aunque uno quiera, si uno decide no respirar, igual va a respirar en algún momento, o sea, tiene un control involuntario que estaría por la parte autónoma. Pero, por ejemplo, Fernando, si te digo, tú podrías, por ejemplo, ahora suspirar, o podías oler así lo que están cocinando en tu cocina, lo alcanzas a oler, tú puedes voluntariamente regular la respiración. Yo creo que la respuesta es sí, ¿cierto? Entonces es un sistema autónomo, pero que igual es regulado por la voluntad. Y como dijimos delante, Fernanda, los principales efectores de este sistema, perdón, los principales sustratos o la principal sensibilidad de estos sistemas está dado por los gases arteriales, por el oxígeno y por el CO2. Eso es como lo que principalmente nos regula nuestro sistema respiratorio. Pero si yo quiero respirar harto, respiro, tomo aire mucho, ¿cierto? Y si quiero no respirar, igual aguanto un rato, ¿cierto? Si me tiro a la piscina, no voy a respirar debajo del agua, tengo que salir del agua para poder respirar. Perfecto. Entonces, Francisca Contreras. Sí. Francisca Contreras. Se te viene una pregunta media difícil, Francisca. Yo te digo que la inspiración es un proceso activo, porque se gasta energía. Lo gasta el diafragma y lo gasta la musculatura, que son músculos, ¿cierto? Lo gasta el diafragma y los intercostales externos. Pero la expiración, Francisca, ¿cómo es la expiración? ¿Se gasta energía también? No, o igual un poco. ¿Ya? ¿Sí o no? Juégate con una. ¿Sí? Ya. No. Sí. Claro, Francisca, la respuesta es no. No No, se gasta porque energía. vuelven a su posición después. Eso, muy bien. ¿Puedes repetirnos eso, Francisca, lo que dijiste? Es que no se gastaría energía porque después los músculos de la intercostal están volviendo, regresan a su posición con el diafragma también, como que vuelven a su posición que están normalmente. Exacto, ¿cierto? Los músculos tienen una posición de reposo a la que vuelven. Pero principalmente, más que los músculos que vuelven, igual tienen los músculos vuelven, lo que más vuelve a su posición normal es los huesos y el esternón y la articulación, ¿cierto? Porque la articulación tiene su posición de reposo, que en expiración, y el músculo saca a la caja costal de esa posición de reposo. Y cuando el músculo deja de actuar, se vuelve a la expiración. Por lo tanto, la inspiración es un proceso activo y la expiración es un proceso pasivo. ¿Sí? Sí. Muy bien, Francisca. Y, Francisca, ese compuesto, ¿cómo se llama la capacidad de un cuerpo, cualquiera, esto es física del colegio, la capacidad de un cuerpo de deformarse y de volver a su estado normal? ¿Cómo se llama esa capacidad? Ay, se me olvidó el nombre. Piénsale, porque es una cosa como, por ejemplo, el elástico del pantalón. ¿Qué es lo que hace un elástico? Se estira, se vuelve porque tiene elasticidad, como dijo la compañera también. Porque tiene elasticidad, ¿cierto? ¿Por dónde le dijo la compañera? Yo no lo escuché. En el chat puso la Fernanda. Perfecto, ¿cierto? Sí. Ah, ¿por qué a mí no me llega el chat todavía? No lo veo. O el chat de WhatsApp. No sé. ¿No? ¿El chat de Zoom? Ah, no, me lo sorry, profe, era para mí. ¿Viste? Lo tiraste al agua, claro, te estaba ayudando y lo Me tiraste al delató. agua y estaba soplando, claro. Es que se me olvidó el nombre, es que se deforman, pero el elástico sí, pues elasticidad era súper fácil. Eso, Francisca, qué bueno muy bien que lo recordaste. Pero cierto, en fondo, una cosa es la elasticidad, y el sistema respiratorio tiene elasticidad, que permite que la cosa se deforme y que después vuelva a su normalidad. ¿Sí? Muy bien. Ignacio Garrido, ¿estás por ahí, Ignacio?
Sí, profe, aquí estoy. Ignacio Garrido. Entonces, Ignacio Garrido, tenemos la elasticidad, que será la capacidad de un cuerpo de deformarse y de volver a su capacidad normal. Tenemos otra capacidad que se llama distensibilidad. ¿Qué será la distensibilidad, Ignacio? Tiene que ver con el alargamiento de ciertas estructuras, pero no la tengo muy clara, la verdad. ¿Cierto? Pero mira, yo te digo una cosa. En el sistema respiratorio tiene elasticidad y tiene distensibilidad, y uno es el inverso del otro. Una capacidad no es lo contrario, pero es lo inverso de la otra. Entonces, si una cosa tiene mucha elasticidad, tiene poca distensibilidad. Entonces, la distensibilidad, Ignacio, es la capacidad de deformarse, pero sin volver a lo normal, sin volver a lo que teníamos antes. Entonces, como los pulmones casi siempre uno los compara con un globo, ¿cierto? Ignacio, yo no sé si existen todavía, pero Ignacio, ¿existen todavía las bombitas de agua? ¿Tú conoces las bombitas de agua? Sí, la he usado también. La he usado también, perfecto. Ignacio, ¿las bombitas de agua son fáciles o son difíciles de inflar? Difíciles, porque hay que vencer su distensibilidad, creo, ¿no? Ya, ojo, y mira, ocupemos bien las palabras, pero puede ser, vas más o menos cerca. Pero yo te digo, una bomba de agua, me cuesta inflarla, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasa si yo la logro inflar? ¿Cierto? Le metí mucha fuerza y le metí aire y la suelto. ¿Qué pasa con la bombita de agua? La presión sale con mucha rapidez. Sale con mucha rapidez, o sea, en otras palabras, la bomba de agua vuelve a su posición normal. Iniciar, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿una bomba de agua tiene mucha elasticidad o tiene poca elasticidad? Tiene poca elasticidad. O sea, mucha. Tiene mucha. Tiene mucha elasticidad, ¿cierto? Porque yo la inflé, me costó, pero cuando la solté, volvió rápidamente a su posición normal. No inicia. ¿Cierto? Entonces, la bomba de agua tiene mucha elasticidad. Ignacio, ¿cuánta distensibilidad tiene la bomba de agua entonces? ¿Mucha o poca? Tiene poca porque es lo contrario. Tiene poca, ¿cierto? Pero eso, mira, aprendámonos hoy día mismo. Si una cosa tiene mucha elasticidad, tiene poca distensibilidad. Siempre van al revés. No puede tener las dos arriba y las dos abajo. Si tiene una arriba, la otra está abajo. Así, siempre van una contraria a la otra. Y la bomba de agua tiene poca distensibilidad porque me va a costar abrirla, ¿cierto? Yo al hacer que reciba aire voy a tener que hacerle mucha fuerza. Por lo tanto, tiene poca distensibilidad. Pero si le logré meter el aire lo va a botar rápidamente hacia afuera, porque tiene mucha elasticidad. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Perfecto. Entonces, dicho eso, hacemos un break para que vayamos cumpliendo con los horarios y yo creo que nos juntamos así de reloj en 15 minutos. ¿Les parece? Ya, profe. Sí, profe. Gracias. Listo. 15 minutos. Yo puse ahí el temporizador. Nos vemos en 15 minutos.